Bueno, vamos a pasar a otro tema, el llamado limbo de los niños. ¿Qué pasa con este tema? El limbo yo les voy a hacer una síntesis así rapidita, después vamos a ver algunos puntos, porque mientras vamos viendo algunos puntos no sea cosa que se confundan y se quede todo mezclado. La Sagrada Escritura nunca habla del limbo de los niños. Los padres de la Iglesia tampoco hablan del limbo de los niños. Eso se fue viendo con la escolástica. Las escuelas de teología y filosofía inspiradas y siguiendo principalmente a Aristóteles, que surge con Pedro Lombardo, con Santo Tomás con San Gregorio Magno ya empieza, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura y todas las escuelas que se planteaban. ¿Qué pasa? Porque tenemos nosotros un problema aquí. A ver, limbo es la orla, el limbo es el límite con el infierno, es lo que está después de él o antes de él. Está el seno de Abraham, que era considerado como un limbo, es decir, como un lugar en la orla, no está en el infierno, sino fuera, pero está ahí, porque tampoco está en el cielo. Pero se le llamaba el seno de Abraham, un lugar donde iban los justos, no podían ver a Dios, por tanto tenían la pena de daño, pero no exactamente. Les pasaba como les pasan ahora a las almas del purgatorio, que saben que no pueden ver a Dios, pero tienen la esperanza, y eso ya no es la pena de daño, porque tienen la esperanza. Acá tenían la esperanza, pero no veían a Dios. Y tenían una felicidad natural, no eran castigados a su vez, ¿no? Felicidad natural, esperando ver a Dios. Eso finalizó, porque todos los justos del Antiguo Testamento esperaban la redención de Cristo. Cristo descendió a los infiernos, al lugar inferior, no de los condenados, sino a este lugar inferior, la orla, antes de llegar al otro. La orla, el borde del manto, significa antes de ir al infierno hay otro infierno que no es de condenados, sino de santos, que no pueden entrar en el cielo. Eso desapareció con la resurrección de Cristo, con la asunción de Cristo a los cielos. Después se plantearon, como Jesús habla de quien no se bautice, no puede entrar en el reino de los cielos. Quien no nace del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. Y también hay otra cita, id y bautizad, enseñad a todas las naciones y bautizad en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que crea se salvará, el que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea y no se bautice se condenará. Hay textos muy fuertes. Algunos dicen, bueno, eso se refiere a los que tienen uso de razón, que pueden elegir si ser bautizados o no. Si él dice no, a pesar de que le explican, bueno, tú eres responsable y estás rechazando el bautismo. Pero ¿qué pasa con los niñitos? Los abortos espontáneos, cuando ni siquiera nacen, y los que nacen y se mueren antes del uso de razón, o antes de ser bautizado, mientras no tienen el uso de razón. ¿Qué pasa con esos niños? Y algunos, como no sale nada en la Sagrada Escritura, no sale nada en los padres de la Iglesia, algunos empezaron a dar sus opiniones teológicas. Algunas de esas opiniones, que las vamos a ir viendo ahora, las principales teorías, algunos dicen que, bueno, a lo mejor con la fe de los papás, que le hubieran bautizado, que Dios puede tener en cuenta eso. Es una opinión de los teólogos, pero no es enseñanza de la Iglesia. Otros dicen que en el momento de morir esos niños van a tener una pruebita que Dios le va a hacer, para adherir a Él o no. Antes de la definitoria, antes de ir al cielo o al infierno, serán probados en un instante, un acto de adhesión o no, cuando se separa la almita, que ahí se puede hacer en un instante, como hicieron los ángeles, ¿no? Algunos dicen eso, pero es una opinión, nada más, no está enseñado. Otros dicen que no en el momento que se separa el alma, sino antes, recibirían una luz natural en esta vida para saber todo y tomar una decisión. En fin, hay pequeñas cosas. Otros dicen que no, que hay un lugar especial para ellos donde no
Van a tener la pena de daño porque no van a tener ni la esperanza de ver a Dios, pero van a tener una felicidad natural, no van a ser castigados por nada, sino que van a ser felices, naturalmente felices, pero no van a ver a Dios, van a invocarle a Dios, saben que Dios existe, estarán en contacto, Dios se hará sentir, hará ver su presencia de alguna manera, pero no le van a ver cara a cara, no le van a contemplar, no van a estar en el cielo. Algunos dicen así. Resulta que todo este tema se fue debatiendo. Hay un papa que habla, que nombra, una sola vez se nombra el limbo de los niños, pero no para enseñarlo, sino que dice, así como los fieles le llaman limbo, algo así como de pasadita fue mencionado, pero por el decir común de los fieles, ¿no? Porque la Iglesia lo enseña, ya lo vamos a ver al texto. Entonces Benedicto XVI, porque acá viene el tema, una comisión teológica que estaba estudiando el tema por cuenta propia, la Comisión Teológica Internacional, hizo un estudio exponiendo lo que vamos a ver nosotros. El Papa Benedicto designó un cardenal, el de la doctrina de la fe en ese momento, que analizara a ver qué habían escrito. Y le pareció bueno. Y dijo, yo doy el aval mío, no es un documento de la Iglesia, pero tiene el aval del Papa Benedicto XVI porque lo vio que estaba bien. Y ahí se explica que nunca hubo un limbo que la Iglesia haya enseñado. Y los periodistas, la Iglesia niega ahora el limbo, ¿entienden? Se armó todo un lío que la Iglesia, claro, los periodistas quieren sacar dinero, ellos viven de eso y no tienen ni idea de lo que están diciendo. La Iglesia, Benedicto niega la existencia del limbo, si nunca se afirmó. Eran discusiones teológicas. Él dice, lo que dice el Papa, lo que dice esta comisión internacional que el Papa adhiere, es que nunca la Iglesia enseñó que había un limbo, sino que son discusiones teológicas, nada más. Esto lo digo sintetizando todo para que ahora no se confundan de lo que vamos a ir viendo. No se sabe, qué hay que decir, están en las manos de Dios, pero no sabemos, por eso lo que prima, y hay que tener mucho cuidado, es de bautizar a toda costa, porque eso es lo que nos mandó a hacer el Señor. Si yo digo que no, pero seguro que están en la misericordia, no puedo decir seguro, porque si yo digo eso y me escucha alguna mamá que está por nacer su hijito y no se preocupa de ir a buscar a alguien que le bautice, ni se preocupa, bueno, queda en la misericordia, estamos haciendo un daño enorme, porque estamos enseñando lo que es una opinión teológica como una enseñanza de la Iglesia. No, te haces responsable tú y de las consecuencias, porque estás enseñando lo que es una opinión teológica y no lo que te está enseñando la Iglesia. Entonces, haz lo posible. Bueno, exposición de las principales teorías. Bueno, empezamos diciendo que la expresión limbo, que ya lo dije, viene del latín limbus, que significa la orla del vestido, su reborde o el límite final del vestido, donde se va la costura, ¿no? Y se alude a ello, digamos, porque está al borde o en los límites del abismo, pero no es el abismo. Principales teorías y opiniones de los teólogos que en la escolástica se comenzó a plantearse. Algunos decían así: Dios concede a esos niños después de la muerte un momento solemne de libertad después de la muerte, en el que personalmente podrán optar por su conducta, por la salvación o la condenación. Esta opción después de la muerte hace para ellos la base de un bautismo. Son afirmaciones, ojo, no es la verdad de la Iglesia, son opiniones, repito. Otros: Dios otorga a los niños en el último instante de su vida una iluminación, no después de la muerte, sino antes, en el instante, tan extraordinaria como inesperada, que les hace posible emitir un acto de la caridad perfecta y por consiguiente tener el bautismo de deseo. Deseo bautizarme. Porque el bautismo de deseo es algo personal, y para adultos tiene que desearlo, por tanto tiene que tener uso de razón. Si todos los hombres son solidarios con Adán en el pecado, otra opinión, no menos deben serlo con Cristo en la gracia, ya que éste vino a reparar todo cuanto por aquel se había perdido.
La Iglesia suple la impotencia personal de los niños con el voto implícito suyo de que todos los hombres se solidaricen con Cristo. Es decir, que la Iglesia supliría, eso es cierto que hay Iglesia suple, es un principio, que la Iglesia suple ciertas cosas. Por ejemplo, supongamos que uno es sacerdote y no es sacerdote, cree que es sacerdote y no. Por ejemplo, lo bautizaron con leche, porque esto pasó de verdad. Un niño que nació, una mujer en el campo bautizaba con leche de cabra, eso en la Argentina. Y entre esos que bautizó, uno llegó a ser obispo. Y siendo obispo escuchó, la fulana que cuando ella era jovencita, ahora ya tiene no sé cuánto, ella bautizaba, y la mujer empezó a explicar que bautizó a mucho y que bautizaba con leche de cabra. El obispo abrió los ojos así. Nadie me dijo que yo fui bautizado con leche de cabra, por tanto no soy obispo, por tanto no soy sacerdote. ¿Y qué pasó cuando yo absolvía pecados a tanta gente? ¿Y las misas valían o no valían? Dios mío, bueno. Eclesia suple significa que ese sacerdote que no era sacerdote porque fue bautizado no con agua sino con leche, que tuvo que después bautizarse, recibir la confirmación, volver a ordenarlo de diácono, de sacerdote y de obispo. Entonces, y todos los que él ordenó son falsos sacerdotes. Y por tanto tuvo que ordenar de vuelta a todos los que él ordenó y diáconos. ¿Qué pasaba con los sacerdotes que absolvían? Eclesia suple, quiere decir que en atención a la ignorancia, porque hay una imposibilidad de saber eso, con que hagan todo correctamente, como corresponde, porque uno piensa, la Iglesia suple. Eclesia suple, no te preocupes, Dios lo tiene en cuenta a través de su Iglesia. Y acá lo quieren aplicar así también, que no podría ser una opinión, pero no lo está enseñando la Iglesia. Cuarto, otra opinión. Es suficiente con la fe de los papás para justificar un niño. Si los papás tuvieran fe, ellos se van a salvar. No, es otra opinión. San Agustín tiene una afirmación muy dura y la mantiene y explica. Él afirmaba que los niños muertos sin bautismo no solo son privados de la visión beatífica, porque no pueden entrar al cielo, sino también sometidos a algunas penas, pero leves. Pobrecito. Pero uno lo ve pobrecito como chiquitito, no, el alma no es chiquitita. Pobre los niñitos chiquititos, ya cuando se sale el alma no es chiquitita ni grande ni nada, ni pesa ni nada, no tiene forma. Es una forma subsistente, pero no tiene forma externa, forma segunda. Y ya no es nenito, ya es un yo totalmente consciente. Pero no han pecado por voluntad. Claro, no han pecado, entonces, pero él dice que tendrán algunas, la verdad que algunas penas muy leves, pero no sé por qué, la verdad que no sé por qué, pero él mantiene siempre eso, porque dice que, pues, claro, por el pecado original. Su posición fue sostenida por algunos padres y por diversos teólogos, pero nunca lo enseñó la Iglesia. Según Gerson y Gabriel Biel, los niños pueden ser regenerados por privilegio extraordinario, directamente por Dios en vista a los ardientes plegarias de los padres. Si los papás rezan mucho, Dios puede suplele el bautismo de alguna manera. El cardenal Cayetano sostiene que el deseo del bautismo de parte de los padres por el niño, aún en el seno materno, es un medio ordinario para la regeneración sobrenatural. Si muriera, ¿no? Bueno, y así seguimos. Bueno, no voy a poner todas las opiniones, lo ven solito, pero para que vean que no son enseñanzas de la Iglesia. Ahora, voy a terminar diciendo, la doctrina más común. Lo del Vaticano II voy a poner. Después del Concilio Vaticano II, lo del Vaticano lo voy a decir un poquito más adelante. La doctrina más común de los tiempos pasados, incluidos Santo Tomás, Tertuliano, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio de Nisa, Alejandro de Jales, San Alberto Magno, que fue el maestro de Santo Tomás, San Buenaventura, Santo Tomás, afirmaban que los niños muertos sin el bautismo quedan privados de la visión beatífica, eso es seguro, no pueden entrar en el cielo si no están bautizados. Ese es el principio seguro,
Ahora, que Dios tenga misericordia del otro lado y no se sabe, no lo enseña. La Iglesia nos enseña que no pueden entrar en el cielo si no están bautizados, no pueden ver a Dios. Pero no, porque el bautismo me hace participar de la naturaleza divina, me hace hijo de Dios. Pero no castigados, pero enseña que no están castigados por ninguna pena y gozan de cierta felicidad natural. Entonces, eso es el principio. Que Dios tenga en la manga otras cosas no las sabemos. Es probable, porque es muy bueno, es probable, pero yo no lo puedo enseñar. Porque si yo enseño lo probable, puedo crear un profundo desastre en la iglesia. Porque no van a ir a bautizar a los niños, porque no se van a preocupar de hacer esto los misioneros en todo el mundo cuando salen a bautizar las almas. La existencia del limbo no se puede probar por la Sagrada Escritura. Hay un texto en la Escritura donde se nos habla del seno de Abraham, pero no se hace alusión donde van los niños muertos sin bautizar. Pero Jesús dice en el Evangelio claramente que quien no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y cuando Jesús habla de la sentencia final, no aparecen más que los que están a la derecha o a la izquierda. No habla de los que están en el medio. Es preciso concluir de aquí que no haya lugar intermedio entre el cielo o el infierno para que los que mueren sin bautismo, o que pudiendo ir al primero, tienen que ir forzosamente al segundo. A San Agustín, bueno, entonces, cuando el Señor es claro en esto, derecha, izquierda, no habla de un lugar intermedio de niños, de eso no se habla. Los santos padres sostenían, así, no se plantearon a fondo este tema, simplemente pensaban que si no te bautizas te vas al infierno, pero no se plantearon, tenían la doctrina sencilla y simple, hay que bautizarse, pero no se empezaron a plantear porque no hicieron un tratado sobre ese tema. Solo la escolástica empezó a plantearse, como yo les decía, todo este tema, donde vienen todas estas opiniones que hemos leído. El magisterio no habla nunca expresamente. El Concilio de Cartago dice: si alguno pretende que las palabras del Señor, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, deben entenderse en el sentido de que existe en el reino de los cielos o en alguna otra parte un lugar intermedio donde serían bienaventurados los niños muertos sin bautismo, sin el cual no pueden entrar en el reino de los cielos, que es la vida eterna, sea anatema. No está condenado, no se puede decir que hay un limbo, que hay un lugar especial para los niños en el cielo que no fueron bautizados. No se puede enseñar, eso está condenado. Porque cuando el Señor dice, quien no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, ¿qué católico dudará en hacer compañero del demonio aquel que no ha merecido ser coheredero de Cristo? El que no esté a su derecha estará indudablemente a su izquierda. Esto lo dice el Papa en el Concilio de Cartago. Ahora, Inocencio III, en el año 1201, estoy en la página 135, dice que la pena del pecado original es la carencia de la visión de Dios. Si tú tienes el pecado original, carece, no puedes ver a Dios. Ese es el tema. Y con el pecado actual mereces los tormentos además del infierno. Pero estos niños no tuvieron pecado actual, solo el original que se llevan. Por tanto, no pueden ver a Dios porque no son hijos, no han podido hacerse hijos de Dios y no tienen la divinidad participada. Ese es el tema.
estoy resumiendo un poquito porque lo que viene es muy simple. Es aquí donde viene después, ¿qué nos dice el catecismo? Que es lo último que se escribió doctrinalmente, el nuevo catecismo llamado así, o el catecismo de la Iglesia, que se proclamó en tiempos de Juan Pablo II. ¿Qué nos dice sobre el limbo de los niños? Acá le voy a leer lo que dice y que nos quedamos con esto. Y nos quedamos con lo que dice el Papa Benedicto, o no lo dice él, lo que él aprobó o adhirió, pero no es magisterio enseñado, sino que el Papa adhiere él, y lo dice expresamente. Que es con lo que nos tenemos que quedar. El catecismo dice, en el número 1261, en cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, como hacen el rito de las exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños, que les hizo decir: dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, nos permiten confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Por esto es más apremiante aún la llamada de la Iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo con el don del santo bautismo. Podemos pensar, pero no tenemos ninguna seguridad. La Iglesia no lo está enseñando. Entonces, ¿qué dice el Papa Benedicto XVI? Yo pongo un artículo que es del padre Fernando Pascual. Él resume el tema porque si no, si leíamos todo es muy largo. Lo resume, y yo tomé el resumen de él. Y voy a leer. El tema del limbo de los niños tiene una importancia enorme, sobre todo para los millones de padres de familias que han visto morir a un hijo muy pequeño, antes o después de nacer, sin haberle podido ofrecer el don del bautismo. Para profundizar en este tema fue publicado en la primavera de 2007 un documento de la Comisión Teológica Internacional titulado La esperanza de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Acuérdense que es una comisión teológica internacional, no es el magisterio de la Iglesia. El documento había sido discutido por la Comisión Teológica Internacional después de 2 reuniones generales, en 2005 y 2006 posteriormente. El cardenal William Levada, presidente de la comisión, con el consentimiento del Papa Benedicto XVI, aprobó la publicación del texto. El Papa consciente dice, sí, puedes aprobarlo, y lo aprueba el cardenal William como un documento que no tiene errores, Esto como un Niki Lofstad. A partir de ahora lo citaremos como la esperanza de salvación a este documento. Hay que aclarar que este documento no puede ser considerado en todas sus partes como un acto del magisterio, dice el padre Fernando Pascual, si bien ofrece continuas referencias a textos de la Escritura, de la tradición y del magisterio de la Iglesia. En la primera parte ofrece una historia de la doctrina teológica sobre el limbo y la situación que se encontraba antes y después del Concilio Vaticano II. Es lo que fuimos viendo nosotros. La segunda parte profundiza en los principios teológicos dogmáticos que han de ser tenidos presentes para continuar la reflexión sobre el tema y para explorar si tiene sentido seguir hablando del limbo. Es lo que estamos viendo. Y ahora la tercera parte, que es la que más nos interesa, se elabora una respuesta conclusiva y se muestran los motivos de esperanza que existen para pensar que la salvación de Cristo también llega por caminos que no conocemos a estos niños. Podemos esperar que alcancen también ellos la salvación beatífica. Esa es la conclusión, en realidad, que podemos esperamos que Dios tenga misericordia, y lo de siempre, pero no está enseñado por el magisterio. Por tanto, acá si quieren pueden leer ustedes, yo les estoy dando solamente la conclusión que es esa, incluso de este documento. No se sabe, no fue revelado. Y es probable, porque Dios es misericordioso, no es probable, va a estar en las manos de la misericordia de Dios, pero eso no me está diciendo que lo va a meter directamente al cielo, solamente que lo dejamos en manos de Dios y no nos planteamos más esto, que las papás y las mamás se queden tranquilos, porque si no hicieron todo por bautizar,
Por eso hay que hacer todo lo que se pueda. Y no se logró, ahí está en manos de Dios. Pero si tú no haces todo lo que tienes que hacer, no sé si está en manos de Dios, porque eres culpable tú. Como Adán y Eva fueron culpables de que yo nazca con pecado original. La despreocupación de los papás, la falta de cuidado de los misioneros de verdad llevar el bautismo a todo el mundo, los hace responsables. Por eso la urgencia de bautizar. Eso es la síntesis. Si estamos misionando, nos vamos a desvivir para que una persona no bautizada llegue a bautizarse. No lo vamos a violentar, pero lo vamos a interpelar, lo vamos a tratar de darle razones para que él pueda entender. Vamos a rezar, a hacer penitencia, a ver que si quiere el bautismo. Y sí le vamos a exponer los peligros, le vamos a hablar del infierno, del cielo. ¿Qué pasa si uno muere en pecado sin bautizar? No puede estar en el cielo segurísimo. Y en el infierno, si eres adulto, te vas a ir, porque estás rechazando algo que el Señor te está proponiendo a través de mí, que es básico y elemental. Luego rezaremos, haremos penitencia por esas personas. Una pregunta, muy bien, hermanita, adelante. Si pudiera explicar qué pasó, cómo fue con los niños inocentes que fueron mandados a matar por Herodes en el tiempo de Jesús. Bueno, esos niños son mártires porque fueron matados a causa de Cristo. Ellos no tuvieron uso de razón para elegir eso, pero lo elige el Señor, que sí tiene uso de razón, como instrumentos. Es una concesión maravillosa, es algo maravilloso lo que le pasó a esos niños. Si lo vemos humanamente es un desastre y Herodes era culpable de lo que ha hecho, pero si lo vemos desde el punto de vista sobrenatural, esos niños muertos tan chiquititos, no sabían ni lo que pasaba, fueron privados de toda la posibilidad de condenarse y sin embargo van al cielo con una corona de mártires.